La Biblia está llena de milagros, profecías y grandes hazañas, pero también esconde historias donde la belleza fue más poderosa que un ejército. Desde el Génesis hasta los majestuosos palacios de Persia, las mujeres más bellas no solo atrajeron admiradores, sino que marcaron el destino de reinos enteros. ¿Qué tan poderosa puede ser la hermosura? Pudo desatar guerras, influir en decisiones divinas y forjar el linaje del Mesías mismo. Imagina a Sara, una mujer tan impresionante que incluso a los 90 años todavía causaba revuelo en los palacios reales. O Esther, una joven huérfana cuya gracia cautivó al rey más poderoso del mundo, pero que también arriesgó su vida para salvar a su pueblo. ¿Y qué decir de Dalila, cuyo encanto destruyó al hombre más fuerte de la historia? ¿Crees que la belleza era solo un don en la Biblia? Para estas mujeres, fue también una prueba. En este video, exploraremos historias que quizás no te contaron con todos sus detalles. ¿Cómo la hermosura de estas mujeres cambió la historia de naciones enteras? ¿Y qué precio pagaron por ser tan bellas? Quédate hasta el final porque lo que descubrirás es tan sorprendente como impactante. ¿Estás listo para conocer el lado oculto de la belleza en la Biblia? La historia comienza ahora. Sara, la mujer que desafió la edad y cautivó a reyes. ¿Alguna vez has escuchado de una mujer cuya belleza trascendiera el tiempo? No hablamos de una reina moderna o de una estrella de cine, sino de una mujer que, incluso con el paso de los años, seguía siendo tan impresionante que los reyes la deseaban y los poderosos la codiciaban. Su nombre era Sara, y su historia no es solo la de una mujer hermosa, sino la de una mujer cuya apariencia la puso en situaciones de alto riesgo, donde su vida y la de su esposo dependían de su atractivo físico. Desde que la Biblia nos presenta a Sara, se nos da un detalle impactante: su belleza no era común. No era simplemente una mujer atractiva, sino que su hermosura era tan extraordinaria que su esposo, Abraham, temía por su vida debido a ella. Génesis 12, 11-12 relata la escena. Y aconteció que cuando estaba por entrar en Egipto, dijo a su mujer Sarai: He aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios, dirán: su esposa es, y me matarán a mí, pero a ti te dejarán con vida. Abraham y Sara se acercan a Egipto. Es un reino poderoso, con riquezas incalculables y faraones que podían tomar lo que quisieran sin pedir permiso. Abraham sabe lo que ocurrirá en cuanto vean a su esposa: no preguntarán, no negociarán. Él será eliminado y Sara pasará a formar parte del harén del faraón. ¿Qué clase de belleza era la de Sara para que un rey, con cientos de mujeres en su palacio, quisiera apoderarse de ella de inmediato? Génesis 12, 14-15 dice: Y aconteció que cuando Abraham entró en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era de hermoso aspecto. También la vieron los oficiales de Faraón y la alabaron delante de él, y la mujer fue llevada a la casa de Faraón. No pasó ni un solo día antes de que los funcionarios del rey notaran su hermosura y la presentaran como un regalo para el Faraón. En esa época, un rey no necesitaba pedir permiso, simplemente tomaba lo que deseaba. Pero justo cuando todo parecía perdido, algo inesperado ocurre. Dios castiga a Egipto con plagas misteriosas. Génesis 12:17. Pero el Señor hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. El Faraón se da cuenta de que algo no está bien. ¿Por qué su palacio, que siempre ha sido un lugar de lujos y estabilidad, de repente está siendo azotado por calamidades? Finalmente, descubre la verdad: Sara no es una mujer soltera, es la esposa de Abraham. Su reacción es de ira y desconcierto. Enfrenta a Abraham y le dice. Génesis 12, 18-19. ¿Por qué no me dijiste que era tu esposa? ¿Por qué dijiste, es mi hermana, poniendo en peligro mi reino? Ahora, toma a tu esposa y vete. Sara es liberada. Pero esto no es lo último que ocurriría en su vida con un rey poderoso. Años después, en Génesis 20, Abraham y Sara se establecen en la tierra de Gerar. Allí, otro rey, Abimelec, la ve y también la desea. Génesis 22.
Y Abraham dijo de Sara su mujer, es mi hermana. Y Abimelec, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Años han pasado desde Egipto, y Sara sigue siendo tan hermosa que un segundo rey, sin conocerla, está dispuesto a tomarla para su harén. Este detalle ha generado asombro en teólogos y estudiosos bíblicos. Para muchos, la clave de la belleza de Sara no era solo su físico, sino que tenía algo más, una gracia divina, una luz que la hacía resplandecer incluso en la vejez. Pero Dios vuelve a intervenir. Esta vez, no con plagas, sino con una visión directa al rey Abimelec. Génesis 23. Pero Dios vino a Abimelec en sueños de noche y le dijo, he aquí, muerto eres, a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. El rey despierta aterrado. No ha tocado a Sara, pero Dios le ha advertido que si lo hace, traerá una maldición sobre él y su reino. Abimelec confronta a Abraham y, al descubrir la verdad, devuelve a Sara inmediatamente. 2 veces, la vida de Sara estuvo en peligro por su extraordinaria belleza. 2 veces, la intervención divina impidió que fuera tomada por los hombres más poderosos de la tierra. La teología y la tradición rabínica han debatido durante siglos sobre qué hacía a Sara tan irresistible. Algunas interpretaciones incluyen un favor divino sobrenatural. Algunos teólogos creen que Dios le otorgó una hermosura eterna como señal de su bendición. Una belleza que desafiaba la edad. En la literatura judía, Sara es mencionada como una mujer cuyo atractivo no disminuía con el tiempo. Un carácter encantador, más allá de su físico, la gracia, el porte y la actitud de Sara la hacían resplandecer. Incluso después de haber tenido a su hijo Isaac, cuando ya era anciana, la tradición sostiene que seguía siendo una de las mujeres más bellas que jamás existieron. Su belleza era tan excepcional que la ponía constantemente en peligro. Fue deseada por reyes poderosos, separada de su esposo, utilizada como peón en la supervivencia de Abraham, y 2 veces Dios tuvo que intervenir para salvarla. ¿Fue una bendición ser tan hermosa? ¿O fue una prueba que tuvo que soportar? Lo que sí es cierto es que Sara no era una simple mujer hermosa. Era una pieza clave en la historia de la humanidad, madre de Isaac y antepasada de un linaje que llevaría eventualmente a la venida de Cristo. La belleza puede abrir puertas, pero también puede convertirte en un objetivo. ¿Cuál crees que fue el verdadero secreto de Sara? ¿Su apariencia, su gracia, o el favor divino sobre su vida? Rebeca era una joven de gran belleza y virtud. La Biblia la describe como una mujer de hermoso semblante, pero su historia va mucho más allá de su apariencia física. Su vida estuvo marcada por decisiones clave que no solo afectaron su destino, sino el de toda una nación. Cuando Abraham decidió buscar una esposa para su hijo Isaac, no dejó la elección al azar. Encomendó a su siervo de confianza una misión crucial: encontrar a la mujer que sería la madre de la descendencia prometida. El siervo partió con un grupo de camellos y se dirigió a la ciudad de Nacor, en Mesopotamia. Al llegar a un pozo, oró a Dios pidiendo una señal clara. Señor, muéstrame a la mujer correcta. Que aquella que me ofrezca agua a mí y también a mis camellos sea la elegida. No había terminado su oración cuando apareció una joven de radiante belleza. Su nombre era Rebeca. Rebeca no solo ofreció agua al siervo, sino que sin dudarlo también sacó agua para todos sus camellos. Un gesto de hospitalidad y bondad, pero también una muestra de determinación y fortaleza. La tarea de dar de beber a un grupo de camellos no era sencilla, implicaba esfuerzo y paciencia. Era evidente que esta mujer no solo era bella, sino que poseía un corazón generoso y una voluntad firme. El siervo de Abraham, asombrado, le entregó regalos de oro y le preguntó por su familia. Cuando descubrió que era nieta de Nacor, hermano de Abraham, entendió que Dios había guiado sus pasos. Rebeca, sin dudarlo, aceptó dejar su hogar y viajar a una tierra desconocida para convertirse en la esposa de un hombre al que nunca había visto. Su valentía y confianza en Dios quedaron demostradas desde ese momento. Cuando llegó a Canaán, Isaac la vio de lejos y su corazón quedó cautivado.
La Biblia menciona que Isaac la amó desde el primer momento y su unión fue una de las más significativas de la historia bíblica. Pero el papel de Rebeca no se limitó a ser una esposa amorosa. Su participación en los acontecimientos futuros demostraría que era una mujer de influencia y visión estratégica. Años después, cuando Rebeca tuvo a sus hijos, Dios le reveló una profecía: 2 naciones hay en tu vientre, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Esa revelación marcó el destino de sus hijos, Esaú y Jacob. Sin embargo, con el paso del tiempo, Rebeca tomó una decisión controvertida. Al notar que Isaac planeaba bendecir a Esaú, su hijo mayor, ideó un plan para que Jacob recibiera la bendición en su lugar. Con astucia y determinación, convenció a Jacob de disfrazarse como su hermano mayor. Preparó la comida favorita de Isaac y cubrió a Jacob con pieles de cabra para que pareciera tan velludo como Esaú. Cuando Isaac, ya anciano y ciego, tocó a Jacob, creyó que era Esaú y le dio la bendición, asegurándole la primogenitura y la promesa de Dios. Este engaño desató una enemistad feroz entre los hermanos y obligó a Jacob a huir por su vida. Rebeca había actuado con la certeza de que estaba cumpliendo la voluntad divina, pero sus acciones tuvieron consecuencias. Jacob se convirtió en el patriarca de Israel, cumpliendo la profecía que Dios le había dado. Sin embargo, nunca volvió a ver a su madre. Rebeca murió sin presenciar el regreso de su hijo, pagando el precio de su intervención en los designios divinos. ¿Fue Rebeca una bendición o una figura de manipulación? Su historia es una de fe y decisión, pero también de controversia. Lo cierto es que sin ella, la historia del pueblo de Israel habría sido completamente diferente. Ester no era una princesa desde su nacimiento ni provenía de una familia real. Era una joven judía huérfana criada por su primo Mardoqueo en el exilio en Persia. Sin embargo, su destino la llevaría a ocupar un lugar que ninguna otra mujer judía había tenido antes, el trono del imperio más poderoso del mundo. En aquellos tiempos, el rey Asuero, también conocido como Jerjes I de Persia, gobernaba con mano de hierro. Su esposa, la reina Vasti, fue desterrada por desobedecer sus órdenes. La humillación de haber sido desafiado por su propia esposa hizo que el rey tomara una decisión drástica: debía buscar una nueva reina. Pero no cualquier mujer podría ocupar ese lugar. La candidata debía ser la más bella de todas las jóvenes del reino. El decreto del rey fue anunciado en todas las provincias de su vasto imperio. Se llevó a cabo un concurso sin precedentes, se reclutaron a las jóvenes más hermosas para ser preparadas durante un año con perfumes, aceites y tratamientos especiales antes de presentarse ante el rey. Entre ellas, estaba Ester. Desde el momento en que entró en el palacio, Ester destacó entre las demás. No solo por su belleza, sino por su gracia y humildad. Se ganó el favor de Hegai, el eunuco encargado del harén real, quien le proporcionó los mejores tratamientos y la preparó con especial cuidado para su encuentro con el rey. Finalmente, llegó el día en que Ester fue presentada ante Asuero. La fascinación del rey fue inmediata. De todas las mujeres, ella fue la elegida. Y así, la joven huérfana judía se convirtió en la reina de Persia. Pero su historia no era un cuento de hadas. Aunque Ester vivía rodeada de lujos, su pueblo estaba en peligro. Amán, el hombre más poderoso del reino después del rey, había desarrollado un profundo odio contra los judíos. En especial, contra Mardoqueo, quien se negaba a inclinarse ante él. Lleno de rencor, Amán ideó un plan: convenció al rey de firmar un decreto que ordenaba la exterminación total de los judíos en todo el imperio. Cuando Mardoqueo se enteró de este decreto, envió un mensaje desesperado a Ester: debía interceder ante el rey. Pero había un problema. La ley persa establecía que nadie podía presentarse ante el rey sin haber sido llamado, ni siquiera la reina. Quien lo hiciera, enfrentaría la pena de muerte, a menos que el rey extendiera su cetro en señal de gracia. Ester se encontraba en una encrucijada. Si permanecía en silencio, su vida en el palacio tal vez seguiría intacta,
por un tiempo. Pero su pueblo sería aniquilado. Y si hablaba, arriesgaba su propia vida. Entonces, Mardoqueo le envió un mensaje que cambiaría su decisión: si te quedas callada en este tiempo, liberación y rescate vendrán de otro lugar para los judíos, pero tú y la casa de tu padre perecerán. ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Esther tomó una decisión que marcaría la historia. Ayunó durante 3 días junto a su pueblo y, con determinación, entró al salón real sin haber sido llamada. El silencio llenó la sala. Todos los presentes contuvieron la respiración. El rey la miró fijamente. Y entonces, Asuero extendió su cetro dorado. Con su vida asegurada, Esther ideó un plan astuto. En lugar de revelar la traición de Amán de inmediato, invitó al rey y a Amán a un banquete. Luego, organizó un segundo banquete. En esta segunda reunión, con el rey en confianza, Esther finalmente reveló su identidad judía y el decreto de muerte que pesaba sobre su pueblo. Si hubiéramos sido vendidos solo como esclavos, no habría dicho nada, pero hemos sido sentenciados a muerte, dijo. Asuero, sorprendido, preguntó quién había hecho tal cosa. Esther señaló a Amán. El destino de Amán quedó sellado. El mismo instrumento de ejecución que había preparado para Mardoqueo fue utilizado para su propia condena. Y el decreto de exterminio contra los judíos fue revocado. Gracias a la valentía de Esther, su pueblo fue salvado. Esther no solo fue una mujer de belleza inigualable, sino una reina con sabiduría, coraje y determinación. Su historia nos deja una lección clara: la verdadera grandeza no está en la posición que ocupamos, sino en las decisiones que tomamos cuando el destino nos pone a prueba. Dalila, la seductora que destruyó a Sansón. Sansón era el guerrero imparable de Israel, el hombre cuya sola presencia hacía temblar a los filisteos. Dotado de una fuerza sobrehumana, podía destrozar ejércitos con sus propias manos, romper ataduras como si fueran hilos y derribar puertas de ciudades enteras. Pero detrás de su poder, había una debilidad que lo condenaría: su deseo por las mujeres. Desde su nacimiento, Sansón fue un hombre elegido por Dios. Su madre, antes de concebirlo, recibió una revelación divina: su hijo debía ser un nazareo, alguien apartado para Dios, con una misión especial de liberar a Israel del dominio filisteo. Como símbolo de su consagración, había una regla inviolable: jamás debía cortarse el cabello. Mientras su voto permaneciera intacto, su fuerza no tendría límites. Sansón, sin embargo, no siempre fue fiel a su propósito. Su historia está marcada por decisiones impulsivas y relaciones con mujeres que lo alejaron del camino de Dios. Pero ninguna de ellas tuvo un impacto tan devastador como Dalila. Dalila era una mujer filistea cuya belleza no solo atrapaba miradas, sino que escondía un peligro letal. No se sabe con certeza si realmente amaba a Sansón o si desde el principio fue solo un instrumento de sus enemigos. Lo que sí sabemos es que su historia con él se convirtió en un juego mortal de manipulación, seducción y traición. Los príncipes de los filisteos, desesperados por encontrar el secreto de la fuerza de Sansón, le ofrecieron una recompensa incalculable si lograba descubrirlo. Para ellos, Dalila era la clave para derrotar al enemigo que ninguna espada ni ejército podía vencer. Dalila aceptó el trato. Pero no podía simplemente preguntar a Sansón y esperar una respuesta directa. Sabía que debía ser astuta, debía ganar su confianza, hacerlo creer que estaba de su lado. Así que comenzó su juego. Día tras día, noche tras noche, Dalila lo atormentaba con la misma pregunta: dime, Sansón, ¿cuál es el secreto de tu gran fuerza? ¿Cómo podría ser atado y vencido? Sansón, en un principio, jugaba con ella. Primero le dijo que si lo ataban con 7 cuerdas frescas perdería su fuerza. Dalila lo intentó, y cuando los filisteos entraron en la habitación para capturarlo, Sansón rompió las cuerdas como si fueran hilos. Dalila no se rindió. Volvió a preguntarle, con palabras dulces y mirada suplicante: Sansón, ¿cómo puedes decir que me amas si no confías en mí?
Él le mintió nuevamente: si me atan con cuerdas nuevas que nunca se hayan usado, seré como un hombre común. Dalila probó otra vez. Pero cuando los filisteos entraron, Sansón volvió a romper las ataduras con facilidad. La insistencia de Dalila no cesó. Lo abrazaba, lo acariciaba, lo susurraba al oído con dulzura y dolor fingido. Lo hacía sentirse culpable por no confiar en ella. Hasta que Sansón, cansado de su constante presión, cometió el peor error de su vida. Finalmente, le confesó la verdad: jamás ha pasado una navaja sobre mi cabeza, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si mi cabeza es afeitada, mi fuerza me abandonará y seré como cualquier otro hombre. Dalila supo que esta vez Sansón decía la verdad. Esperó a que se durmiera en su regazo, acariciando su cabello con ternura fingida. Cuando estuvo profundamente dormido, llamó a un hombre para que le cortara las 7 trenzas de su cabeza. En ese instante, la fuerza de Sansón lo abandonó. Cuando despertó, los filisteos estaban sobre él. Intentó luchar, pero sus músculos ya no respondían, su poder había desaparecido. Lo capturaron sin resistencia, lo golpearon y lo llevaron prisionero. Como muestra de su victoria, le sacaron los ojos y lo llevaron a Gaza, donde lo encadenaron y lo pusieron a girar una rueda de molino como un animal. Dalila había cumplido su misión. Traicionó al hombre que había confiado en ella, y con ello, cambió el destino de Israel. Pero la historia de Sansón no terminó ahí. En su sufrimiento y humillación, su cabello comenzó a crecer de nuevo. En el momento en que los filisteos lo llevaron al templo de Dagón para exhibirlo como trofeo, él clamó a Dios por una última oportunidad. Con sus manos apoyadas en las columnas del templo, Sansón recuperó su fuerza por un breve instante y derribó el edificio, matando a miles de filisteos y muriendo junto a ellos. Dalila, sin embargo, desaparece de la historia. La Biblia no menciona qué ocurrió con ella después de su traición. No sabemos si recibió la riqueza que le prometieron, si fue venerada por los filisteos o si vivió con la culpa de haber entregado a Sansón a sus enemigos. Lo que sí sabemos es que su nombre quedó grabado en la historia como sinónimo de traición. Fue la mujer que con sus palabras y su astucia logró destruir al hombre más fuerte del mundo. La historia de Dalila es una advertencia. Nos muestra cómo el poder de la seducción y la manipulación pueden ser más letales que cualquier arma. Nos enseña que la debilidad más grande de un hombre no siempre es su fuerza física, sino su corazón y a quien decide entregárselo. Sara, Rebeca, Esther y Dalila, todas fueron mujeres cuya belleza no solo fue un don, sino una herramienta de poder, manipulación o sacrificio. Cada una de ellas marcó un antes y un después en la historia de su pueblo, y su legado trascendió generaciones. Pero su belleza no fue lo único que definió sus vidas: su carácter, sus decisiones y su fe fueron lo que realmente selló su destino. La historia de Sara nos muestra que la belleza puede convertirte en un objetivo, pero el verdadero propósito de una persona está en el cumplimiento del plan divino. Rebeca nos enseña que incluso una mujer de gran belleza puede ser una estratega clave en el cumplimiento de una profecía. Esther nos demuestra que la gracia externa puede abrir puertas, pero es la valentía lo que cambia la historia. Dalila nos recuerda que la seducción puede ser un arma de doble filo, capaz de destruir al más poderoso de los hombres. Estas mujeres fueron mucho más que su apariencia. Representaron astucia, fe, manipulación, valentía y redención. Su belleza capturó la atención de los hombres más poderosos de su tiempo, pero fue su impacto lo que las hizo inolvidables. Ahora la pregunta es para ti: ¿cuál de estas historias te impactó más? ¿Cuál crees que tuvo el destino más sorprendente? ¿Fue Sara, la mujer que desafió la edad? ¿Rebeca, la estratega de la bendición? ¿Esther, la reina que desafió un imperio? ¿O Dalila, la seductora que destruyó al hombre más fuerte? Déjamelo en los comentarios, me encantaría leer tu opinión. Si te gustó este video y quieres más historias impactantes de la Biblia, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún episodio.
Dale like si te pareció interesante y compártelo con alguien que crees que debe conocer estas historias.